Hola, vamos a hablar del medio físico y para hablar del medio físico vamos a empezar con su definición. El medio físico son el conjunto de sistemas físicos, químicos y biológicos donde domina el clima. Vamos a pasar entonces a hablar de los factores y elementos del clima. Sobre todo nos vamos a detener mucho más en los factores del clima porque son fundamentales para poder entender los apartados de clima y vegetación que vienen después. Los factores. Los factores son las causas que originan que el clima sea de una determinada manera u otra. La primera de ellas es los factores astronómicos, que tienen que ver con la Tierra como un planeta. Ese planeta se mueve, se desplaza y esos movimientos provocan una serie de cambios que sobre todo van a afectar a la latitud. La latitud a su vez va a influir en cómo los rayos solares llegan más o menos inclinados. Y en función de cómo lleguen los rayos solares a la Tierra, vamos a hablar de qué cantidad de energía llega a la Tierra. Eso va a ser muy importante. Vemos la Tierra como un planeta del sistema solar. Y ahora pasamos a hablar de factores geográficos. Son los factores que tienen que ver mmm, como en la Tierra como un cuerpo, pero como un cuerpo en sí mismo, no en relación a otros cuerpos celestes. En primer lugar vamos a hablar de la latitud. La latitud es la posición de un punto en relación a la distancia que hay en el ecuador. Es la que determina la inclinación de los rayos solares. Esto modifica la, la recepción o la cantidad de energía que llega al suelo. Y ahí cuando hablo del suelo también hablo de la atmósfera. Entonces eso va a ser un factor muy importante. Según podemos apreciar aquí podemos ver cómo los rayos solares llegan a diferentes partes de la Tierra. Como se puede apreciar aquí en el Ecuador, eh, el mismo rayo solar calienta menos superficie que en las zonas templadas. Eso implica que en la zona ecuatorial va a haber más calor que en las zonas templadas. De igual modo vemos que en la zona ecuatorial ese mismo rayo solar tiene que tiene que superar menos atmósfera. Hay menos atmósfera para llegar al suelo. Como vemos aquí, en la zona templada tiene que superar más cantidad de atmósfera. Si además a eso le añadimos que en las zonas templadas llegan más inclinados, no solo tienen que superar más atmósfera, sino que además tienen más posibilidades de reflejarse o de refractarse. Conforme más al norte nos alojamos o más al sur, o sea, cuanto más nos acercamos a los polos, eso provocará que la temperatura sea menor. Aquí vemos otro gráfico que se ve como los rayos del sol calientan en una zona cálida, ecuatorial, y en una zona templada o fría. Como se puede apreciar, los mismos rayos solares tienen que calentar menos superficie en el ecuador que en las zonas templadas. El relieve influye en muchos aspectos, pero influye sobre todo en la precipitación y la temperatura según altura, orientación y disposición de la montaña. Conforme aumenta la altitud, disminuye la temperatura, por lo tanto, aumenta la cantidad de precipitación, por lo menos hasta un cierto límite. Ese cierto límite corresponde a la capacidad de las nubes, que cuando ya han depositado todo el agua desaparece. Más o menos se establece una regla por la cual por cada 100 metros de ascenso la temperatura disminuye 0,6 grados. También es importante la orientación de las montañas. Si estamos en el hemisferio norte, la cara de la montaña que mira al sur siempre va a ser más calurosa que la cara norte, ya que los rayos llegan ahí con más facilidad a la cara sur. Entonces, pues claro, la cara norte siempre va a ser más fresca y más húmeda. De igual modo va a ser importante la orientación para las precipitaciones. Las zonas de barlovento, o sea, por donde siempre viene el viento, van a recibir más nubes, por lo tanto va a llover más. Al contrario va a pasar con el sotavento, donde va a llover menos. También va a ser importante otro aspecto que es la disposición de las montañas. Si las montañas se oponen al paso de la lluvia, van a provocar que en una de las zonas llueva mucho y al otro lado no va a llover nada, con lo cual van a formarse pues, barreras orográficas al paso de la lluvia. Otro efecto importante es que el mar es un regulador térmico natural. Esto provoca que en las zonas que sean de interior, la tierra se enfría y se calienta mucho más rápido, por lo tanto hay una mayor variabilidad térmica o mayor amplitud térmica. Sin embargo, en las zonas en las que hay mar, el mar es un regulador térmico que se calienta y se enfría con más lentitud, por lo tanto hay menos variabilidad térmica.
Después hablamos de los factores termodinámicos. Son los que tienen que ver con los movimientos de las masas de aire en la Tierra. Y se pueden producir por cambio de temperatura o por movimiento en sí de la Tierra. Nosotros nos vamos a tener fundamentalmente los centros de acción. Los centros de acción son masas de aire que se le llama anticiclones o borrasca en función de su origen. Si hablamos del origen térmico, pues una masa de aire cálido siempre formará una borrasca, ya que el aire cálido pesa menos, asciende, y eso provoca una menor presión atmosférica, lo cual crea una baja presión que se corresponde a una borrasca. De igual modo, un aire frío pesa más, por lo cual hay una mayor presión atmosférica, por lo tanto se produce una alta presión, denominada anticiclón. Si es por origen dinámico, es muy sencillo. En el hemisferio norte, los anticiclones se forman cuando las masas de aire giran en el sentido de la aguja de reloj. Y al contrario, en el hemisferio norte, las borrascas se forman cuando giran las masas de aire en el sentido contrario de la aguja de reloj. ¿Por qué es importante la existencia de anticiclones y borrascas? Pues muy sencillo, porque anticiclones y borrascas se crean masas de aire en movimiento, o sea, vientos. Y esos vientos arrastran humedad y cambios de temperatura. Pueden ser masas de aire húmedas y frías, o cálidas y secas. Entonces eso provoca que a las zonas que lleguen esos vientos, provoca cambios en el tiempo. ¿Qué elementos son los que vamos a estudiar nosotros este año? Pues muy sencillo, la temperatura, que ya conocéis, la precipitación, que es la humedad, la cantidad de lluvias que caen en una determinada zona, la presión atmosférica, que es el peso de la columna de aire que tenemos encima de nuestras cabezas, y básicamente esos son los elementos con los que nos vamos a mover este año. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis preguntármelo en clase.